Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Bienvenido a Cristófilos.mx, el podcast católico donde exploramos relatos reales de personas que transformaron su vida al encontrarse con Cristo y su Iglesia Católica. Periódicamente, un episodio nuevo, con entrevistas profundas, reflexiones y testimonios que hablan por sí solos, para motivarte a dar el paso de seguir a Cristo y quedarte con Él. Yo soy el Padre Antonio Lorenzana Ramírez, sacerdote católico de la Diócesis de Colima, México. ¿Preparado para esta aventura? Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Cristófilos.mx. El día de hoy tenemos el gusto de presentar al Padre Michel Rosario Vargas, que nos acompaña desde República Dominicana. Para que conozcamos un poco más de nuestro invitado de lujo el día de hoy, quisiera leer un poco acerca de su biografía. El Padre Michel Rosario Vargas nació el 3 de mayo de 1970. Es hijo de Marcelino Crisóstomo Rosario Vargas Soto y de Belén de Jesús Vargas Vargas. Doble hijo. Es el mayor de 3 hermanos. Es nativo de Bonao, República Dominicana. Es licenciado en Filosofía y Teología. Estos en el Seminario Mayor de Santo Tomás de Aquino de República Dominicana. Tiene los siguientes diplomados en causas de canonización, en Historia de la Iglesia en sus primeros siglos, en el Pueblo de Dios, estos realizados en el Cevitepal, en Colombia, si no me equivoco. Y su pasatiempo es pescar en los ríos o en el mar. Si quieres acompañarnos a una entrevista interesante donde un hombre de buena voluntad, que antes era ateo, regresó por un milagro de Dios a través de la intervención del padre Emiliano Tardif, regresó a la Iglesia Católica y después se hizo sacerdote. Te invitamos que nos acompañes a escuchar al Padre Michel Rosario Vargas, que el día de hoy nos acompaña con nuestro auditorio de Cristófilos.mx. Padre Michel, bienvenido a Cristófilos.mx. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para compartir su vida en esta entrevista. Gracias, Padre Michel. ¿Cómo se siente usted el día de hoy? Bueno, Padre Antonio, el honor es mío, agradecido profundamente de este encuentro, de compartir con un buen hermano sacerdote como es usted, Padre Antonio, dando gracias a Dios por toda la gente que lo sigue en los medios, que Dios bendiga su persona, su trabajo pastoral y bendiga este medio de mucha bendición para tanta gente. Muchísimas gracias, Padre Michel. ¿Usted a qué diócesis pertenece en República Dominicana? De la diócesis de La Vega. Aquí en la diócesis de La Vega fue el primer lugar donde los primeros bautismos de América. Trabajo en la parroquia donde se dieron los primeros bautismos de América, parroquia San Lorenzo Mártir, y fue un lugar llamado Río Seco, donde se dieron los primeros bautismos de América. Están las ruinas de esos lugares de aquella época. Pues sí, República Dominicana es la cuna de la hispanidad, por así decirlo, en el continente americano, ¿verdad? Porque ahí llegó Cristóbal Colón. Sí, pero este país es cuna de la hispanidad, de la cristiandad en América, pero México tiene también la emperatriz de América Latina. Y yo guardo un grato recuerdo de una iglesia hermosa en Morelia, donde vi un muro lleno de hoyos cuando mataban a los cristianos que decían ¡Viva Cristo! Cuando yo fui a ese lugar, me arrodillé dándole gracias a Dios por la fe de nuestro país, de nuestra gente buena. Muchas gracias. Nuestros hermanos cristeros en el santuario, a ver, no estaba confundiéndolo con Zamora, pero sí, todo es tierra de mártires. Sí. No, sí tienen toda la razón. Y pues eso nos hermana los dos países latinoamericanos, el país hermano de República Dominicana y el país hermano de México.
que nos hermanan con un mismo idioma, con una religión y con una misma cultura compartida, una cultura cercana, una cultura amiga, unas costumbres similares que tenemos, aunque estamos a casi 7 horas de distancia entre la diócesis de Colima, México, y del hermano país de República Dominicana, pero tenemos muchos elementos en común. Gracias de nuevo, Padre, por acompañarnos. Quisiera preguntarle, Padre, si usted me permitiera, ¿cómo fue la infancia, adolescencia y juventud del actual Padre Michel? Bueno, nací en una familia acomodada. Mi papá era director de un banco, empresario, ganadero. Mi mamá era dentista con una clínica y teníamos los medios que la sociedad quisiera tener. Una familia muy estable económicamente, pero una familia un poco no tan ordenada en el ambiente emocional. Mis padres eran dos personas muy buenas, muy trabajadoras, pero mis padres estaban un poco divididos, separados. Cuando yo tenía 14, 15 años, mis padres estaban ya en proceso de separación. Y entonces mis hermanos estaban fuera de mi casa, yo era el mayor. Y yo comencé a ser un joven rebelde, medio agresivo, problemático. El segundo bachillerato, de 8 materias, dejé 7 y pasé deportes. Era muy mal estudiante. Y ese mundo de rebeldía tenía un rechazo grande a mi papá y a mi mamá. Entonces me sentía muy solo. Mi única compañía era el deporte, compartir con los muchachos de los barrios, jugar, brincar, saltar, hacer travesuras. Y en esa época viví una experiencia como de una adolescencia en la soledad interna. También mis padres eran ateos, comunistas, no creían en Dios. Yo no era bautizado, mis hermanos tampoco. Yo tenía tías que yo les decía, soy un tía, y me decían, te bendigo yo. Nunca me decían, Dios te bendiga. Y crecí en ese ambiente. Me burlaba de todo lo que era de Dios. Cuando yo veía que alguien hablaba de Dios, yo le decía, muéstrame a Dios, enséñame a Dios. ¿Dónde está Dios? Un día vi un letrero en la calle que decía, Cristo viene pronto. Fui a mi casa, busqué un carbón y escribí debajo, ¿y por dónde viene? Me vivía burlando Ajá. todo el tiempo. Pero fuera de eso, una adolescencia, una niñez, compartiendo en el barrio con todos los niños, normal. Pero mientras iba creciendo la adolescencia, iba siendo más rebelde, más rebelde. Y llegó Jesús a nuestra vida. Y ya esa es otra historia que transformó nuestra persona, transformó nuestro hogar, no solamente en mí, sino en toda mi familia. Muchísimas gracias, Padre, y qué bonito, y también qué valentía el expresar su realidad, su humanidad, de la cual pues Dios nuestro Señor siempre parte para escribir nuevas historias, aunque nuestros renglones de nuestra vida a veces no sean muy derechos, pero el Señor siempre va a escribir derecho en esos renglones, tal como están, ¿verdad? Qué maravilla. Ahora, una otra pregunta, Padre. ¿Quién fue el Padre Emiliano Tardif en su vida y cómo influyó Dios, nuestro Señor, para que usted y su familia se acercaran a Dios? El padre Emiliano, no solamente en mi vida, sino en este país, en muchas partes del mundo, él fue un hombre muy usado por Dios. Yo conocí al Señor primero que encontrar la influencia del padre Emiliano, pero muy pronto lo del padre Emiliano me transformó la vida. ¿Cómo fue el asunto? Mi mamá era atea comunista, siempre la invitaban para un retiro de la iglesia, los amigos la invitaban, siempre decía que no, que Dios no existía. Entonces un día mi mamá le dijo que sí, que iba a ir al retiro, pero que buscaran un retiro lejos de la ciudad de Bonao. Y buscaron un retiro a 1 hora en otra ciudad llamada Santiago de los Caballeros. Ella quería ir lejos del pueblo para que nadie la viera rezando, para que nadie la viera en cosas de la iglesia. Y en mi casa, mi mamá buscó una bata de dentista, su maletín de dentista y se lo llevó,
y dijo que iba para un congreso de dentistas. Nunca dijo que iba para un retiro de la iglesia. Y cuando mi mamá se fue a aquel retiro, o a aquel congreso, según ella, era viernes, el domingo, mi mamá llegó a mi casa mansa como una paloma. Mi mamá tenía úlcera estomacal por problemas con papá. Y mi mamá era muy peleona, molesta, fuerte, agresiva, verbalmente, nunca, no con malas palabras, pero muy ruda. Y cuando mi mamá llegó de aquel retiro, llegó mansa, suave, cariñosa, amable. Y en el retiro mi mamá perdonó a mi papá y se le sanó la úlcera del estómago. Llegó a mi Híjole. casa transformada. Mi papá llegó a mi casa esa noche medio tomado y papá y mamá estaban con problemas. Y cuando mi papá ve a mi mamá tranquila, que no le pelea ni le dice nada, mi papá dijo, esta mujer está rara, extraña. Bueno, al otro día mi mamá hizo un desayuno, se lo llevó a mi papá en una bandeja a la habitación. Mi papá lo vio extraño, pero se lo comió. Y a los 3 días, papá y mamá se levantaron juntos de la misma habitación, contentos, reconciliados. Fue algo muy hermoso. Mi familia hubo un cambio grande. A la semana, mi mamá invitó a mi papá a misa. Mi papá le dijo que no, que él nunca va a la iglesia. Me invitó a mí a misa y le dijo, mamá, pero ¿y usted está mala? ¿Usted está enferma? ¿Usted nunca va a la iglesia? Pero insistió que fuera con ella. Ella sabía manejar, tenía su vehículo, quería que yo la llevara. Y entré por primera vez a la parroquia San Antonio sin estar bautizado y sin creer en Dios. Entré a la parroquia como chofer de mi mamá. Ella pensó que yo me había ido. Pero después que ella entró, yo dije, eso es un rato, la voy a esperar. Y entré a la iglesia, me senté a esperar a mi mamá. Y en la iglesia, una joven dio un testimonio que ella odiaba a su papá, que su papá la había abandonado, que su papá le decía que ella no era su hija, que ella no era nadie para él, que jamás la volviera a buscar como papá. Esa muchacha se casó, tuvo sus hijos, su esposo, sus hijos, y sus hijos no conocían a su papá. Ella fue al retiro que mi mamá fue, ella perdonó a su papá, fue a su casa, le pidió perdón a su papá la perdonó, se perdonaron, su papá le pidió perdón a ella. Y estando en misa, ella dijo a su papá que fuera al micrófono para que todo el mundo lo conociera. Y aquel hombre llorando, delante de todo el mundo, le dijo a su hija, ay, mía, te amo, te quiero, perdóname. Y cuando yo vi a aquel papá hablando así, le dije a Dios, si es verdad que tú existes, ven que yo no puedo más. Si es verdad que tú existes, ven que yo no puedo más. Y sin decírselo 2 veces, Dios vino a mi corazón de una manera tan grande, que el amor de Dios es tan poderoso, que el ateo más grande, cuando Dios entra a su corazón, sabe que es el amor de Dios. Porque no se confunde ese amor, ni se compara con nada, ni con nadie. Entonces me atrapó ese amor, comencé a llorar como un niño, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, sin parar. Pasó la misa, mi mamá salió de la iglesia, veía el vehículo afuera. El señor que cerraba la iglesia me ve solo y me dice, joven, estamos cerrando la iglesia, hay que salir. Yo salí, fui a mi mamá, la abracé, le dije que la quería, que la amaba. Ella sabía que me había encontrado con Dios. Pero yo no podía perdonar a mi papá. Lo veía y no lo podía saludar, no lo podía hablar, no podía comer con él. Iba a misa toda la semana, ya estaba en la iglesia. A los 3 meses, estando en la parroquia, después de misa de domingo, fui a casa, estaba mi papá solo. Yo dije, hoy es el día para perdonarlo. Fui a su habitación, le pedí perdón. Mi papá me pidió perdón. Entonces mi papá le ofreció al Señor una gracia. Cuando yo le pedí perdón a él, no me lo dijo a mí, se lo dijo a Dios. Le dijo que él no iba a beber más. Y a los 3 meses mi papá vendió la discoteca que tenía. Mi papá comenzó a cambiar de vida. Pero yo era ateo. Y mi conversión fue un proceso. A los 6 meses va el padre Emiliano Tardif abonado. Me pasaron 2 cosas con él, 2 cosas. La primera, va el padre Emiliano Tardif abonado a mi pueblo. Y ese día
en la misa de sanación, él dijo, aquí hay un señor que tiene 10 años paralítico, que no se puede parar, póngase de pie que Dios lo está sanando. Y yo por dentro, que yo todavía era ateo y estaba cambiando, yo dije, eso es mentira, eso no es verdad. Si es paralítico no se va a parar por nada. El señor, el hombre se puso de pie, se llamaba Don Mon, vivía cerca de mi casa. Yo conocía a sus hijos, conocía su casa, yo sabía quién era, sabía cuando él se accidentó, sabía que él se quedó paralítico, sabía que él no se podía parar, que no podía caminar, que no podía ir al baño, que sus hijos lo cargaban, que yo tuve que ayudarlo alguna vez. Y yo vi a ese hombre que se paró de la silla de ruedas y empezó a caminar derecho para el altar. Entonces yo comencé a decir a todo el mundo que me quedaba al lado, dígame que Dios no existe, dígame que Dios no existe. Y cuando pasó el retiro, yo iba por la calle caminando y a todo el que veía le decía, dígame que Dios no existe, dígame que Dios no existe. Pero en el fondo, yo no se lo decía a nadie, era a mí. Porque en el fondo, mi incredulidad, aunque me había encontrado con Dios y sentí su amor, sabía que era único, me quedaba una pena de mi ateísmo, de mi comunismo, de mi falta de fe. Y a través del Padre Emiliano a mí se me quitó la duda total de la fe. Después entré al seminario, a los 4 años entré al seminario, y teniendo 5 años en el seminario, fui a jugar fútbol con los jóvenes del pueblo a otra ciudad, y jugando fútbol me dieron un golpe en la columna vertebral. Los que juegan fútbol, cuando le dan, hacen más de la cuenta para que la gente crea y el árbitro le cante amarilla o roja. Pero yo no me estaba haciendo, era que me dolía. Y a causa de eso, estuve con sedantes, con calmantes, no podía subir escaleras, tuvieron que buscar una cama ortopédica, no podía manejar, no podía escribir a máquina, no podía barrer, soapear, no podía, hacer de nada en el seminario. No podía montar un caballo, no podía montar un motor. Está difícil. Y el rector del seminario, Monseñor Fausto Mejía, una persona muy querida, que me apreciaba muchísimo, con dolor en su alma me dijo que yo tenía que salir del seminario. Por esa situación de salud, yo no podía ser sacerdote porque no podía manejar, no podía subir a la montaña, no podía bajar escaleras, no podía casi hacer de nada. Y el padre Emiliano fue a mi pueblo por segunda vez a dar un retiro. Y aquel retiro, yo todavía era seminarista, me faltaba un mes para salir del seminario, porque me pidieron que terminara ese año, si yo podía, y yo dije que sí, que iba a hacer el esfuerzo. Y cuando en la misa el padre Milagro dijo, aquí hay un joven que está enfermo en la columna vertebral, que casi no puede hacer de nada. El Señor te está sanando, pero tú no lo vas a saber hoy, lo vas a saber mañana. Y mañana tú te vas a dar cuenta que Dios te ha sanado y vas a dar gracias a Dios. Bueno, yo no sentí nada, yo no experimenté nada. Me fui en vehículo público para Santo Domingo, llena de gente. Yo sentí miedo de que me apretaran la columna. Al otro día, en el seminario, era lunes, siempre en el seminario, a las 2 de la tarde, por ahí a las 3 se va a hacer deporte. Yo tenía un deseo ese día de jugar basquetbol. Y me puse mi pantalón corto, mi polocher y unos tenis. Me fui para la cancha a jugar basquetbol. Y un compañero, amigo mío, me ve y me dice, tú no puedes jugar. Vete para tu habitación, que después tenemos que irte a internar. Y muriéndote del dolor. Y yo sabía que era verdad. Y me retiré. Pero en el seminario habían más canchas de basquetbol. Me fui para otra cancha. Y jugué la tarde entera, jugué. Bueno, me bañé, estudié. En la noche, cuando me pongo a rezar para acostarme, me recordé de las palabras del padre Emiliano. Mañana te darás cuenta que te ha sanado de la columna vertebral, que Dios te ha sanado. Y comencé a llorar. Me di cuenta que Dios me había sanado, era verdad. Ese año fui al Pico Duarte, es el pico más alto del país, 3.300 metros de altura. Subí al Pico Duarte a pie, con una mochila al hombro. Bajé a pie, sin usar caballo ni mulo, a pie. Le he dado la vuelta al lago Enriquillo en bicicleta, he subido muchas montañas.
A veces me puede doler un tobillo, la muñeca, pero la columna jamás me ha vuelto a doler para la gloria de Sí, Dios. para mayor gloria de Dios. Sí. Híjole, qué milagro. Qué consentido por Dios lo ha estado usted, Padre Michel. Híjole, qué bendición. ¿Y qué pensaron sus amigos cuando lo vieron que ya jugó y que le decían, ay, que no te dolía nada, no te pasó nada? ¿O qué pasó? ¿Cómo fue la Bueno, reacción del tengo doctor? el compañero de habitación, sabía que yo no, porque en esa etapa éramos de a dos por habitación y después en teología Ajá. era de a uno. Él sabía que yo no podía hacer de nada. Mis compañeros de curso sabían que yo me habían quitado el barrer, el suapiar la casa, me habían quitado el limpiar las escaleras, me habían quitado, yo vivía en un segundo piso, me bajaron a un primer piso. Entonces, cuando me vieron jugando basquetbol, yo tuve que ir a donde el formador y decirle que Dios me había sanado. No lo creían. Entonces, decirle que ya yo podía barrer, que podía suapiar, que podía hacer de todo, que podía brincar. Y tuve que ir al médico para que el médico me confirmara que yo estaba sano. Entonces el médico le dio un reporte que yo no tenía ninguna desviación, ni nada, ni inflamación, ni desgaste, ni nada, que mi columna estaba como un niño normal. Y nunca salí del seminario, no me sacaron, volví al seminario y todo siguió normal. Pero realmente en el seminario pudieron reconocer que sí, que Dios me sanó y que un médico lo confirmó. Híjole, grande Señor, grandísimo Dios nuestro Señor, qué grande es el Señor. Y cómo el Señor cuidó su vocación, porque posiblemente si usted se hubiera salido, no estaría contando la misma historia, ¿verdad? Todo lo que Dios está haciendo en su vida. Ah, Bueno, padre. yo soy un sobreviviente porque el Señor me hizo como a Pedro cuando me hundía. Yo le dije, sálvame. Y me ayudó, porque sin Él no se puede. Así es, bien dicho, sin el Señor no somos nada y yo le doy gracias a Dios por estar en esta entrevista y poder escuchar ese testimonio de este testigo del amor y la misericordia de Dios en carne propia, porque muchas personas en el mundo que escuchan este testimonio, especialmente en mi pueblo de origen, en Tonila, Jalisco, México, hay varias personas enfermas de cáncer que algunos han perdido la esperanza y que estoy seguro que con este testimonio y los demás que faltan, en otras preguntas que le voy a hacer, van a ayudar mucho a fortalecer la fe y la confianza en que nosotros tenemos un Dios resucitado, un Dios vivo, un Dios que si bien en la cruz nos muestra ese amor por nosotros, esa misericordia, esa compasión, esa generosidad, ese abajamiento, pero también nos recuerda que Él no se quedó en la cruz, sino que Él está vivo y este testimonio es una prueba fehaciente, una prueba innegable, así como me acuerdo que usted decía, a mí ningún ateo me puede decir que Dios no existe. Así yo recuerdo que usted me dijo en República Dominicana, y en la clase de la Anunciación, y yo creo que también así, a través del testimonio, muchos enfermitos, muchas personas que no tienen esperanza, también podrán decir, a mí nadie me puede decir que mi Dios está mal, que mi Dios está más vivo que nunca. Yo comprendo mucho a los ateos. Yo los entiendo, porque yo fui ateo. Mi papá y mi mamá eran ateos. De tal manera que cuando una persona me dice que es ateo, yo digo, yo te comprendo. Porque si no ha vivido una experiencia de amor de Dios, si no se ha abierto el corazón a vivir eso, el amor de Dios es tan dulce, que la miel de abeja es amarga. Es tan dulce, que no se puede comparar. Yo me recuerdo siempre las palabras de una persona, de un señor Rives Jaramillo, que decía que el amor de Dios es como el mar, profundo, vivo. Y nosotros somos como la roca o como la arena. Pero el mar baña la arena y baña la roca, porque a las dos la ama la roca que le enfrenta y no se cansa de amarle y de amarle y de amarle, y ama la arena que le recibe. Yo por mucho tiempo fui roca brava, que rechazaba a Cristo y creía que no existía, y Él me seguía amando y queriendo sin parar. Para mayor gloria de Dios. Padre, ¿qué le motivó a ser sacerdote partiendo de que, pues usted primero
antes de encontrarse con el Señor, no conocía a Jesús. Imagino que ha de haber sido un gran cambio, pues no creía definitivamente en Dios, en Jesús, y ahora que ya me convertí al catolicismo, ahora ingresar a, a un compromiso mayor de vida, que no solamente ya como un laico comprometido, sino un compromiso mayor, un camino, o sea, una entrega total de donación, como es el sacerdocio ministerial que por la misericordia de Dios el Señor nos ha permitido compartir. No fue un choque contracultural. Cuando usted ingresó al seminario, no había como diciendo, no, esto como que todavía no me cabe, esto como que todavía no lo acepto. Y luego después, antes de eso, sentir el llamado hacia algo más. ¿Cómo surgió su vocación sacerdotal? Cuando conocí al Señor, todo el mundo se dio cuenta que yo había conocido al Señor. En mi escuela, en mi barrio, en el grupo del fútbol, porque yo no lo podía esconder, no lo podía esconder. Una alegría. Irme a la calle, canto muy malo, pero me gusta cantar. Iba cantando, parecía que estaba enamorado y estaba enamorado. Y comencé a ir a la iglesia, a las actividades, a los retiros. Pero aparte de eso, yo era muy enamorado. Antes de conocer de Dios, yo tenía 2 y 3 novias al mismo tiempo y le decía lo mismo a todas. Tú eres el aire en mis pulmones, si me falta me muero. Le decía la misma mentira todita. Pero después que conocí de Dios, no podía engañar, no podía mentir. Cuando me enamoraba de una muchacha y ella me decía que sí, ya la semana no sentía nada, tenía que decirle la verdad, mira, escúchame, no siento nada por ti, no puedo seguir contigo. Y así tuve como 2 años, tener una novia hoy, otra mañana, pero cada día me comprometía más con la iglesia, iba más a retiro, daba más misiones, y estaba predicando y dando misiones en los campos. Y un día sentí que yo no podía estar dando retiro, predicando, y una novia hoy y una mañana, una novia hoy y una mañana. Y le pedí al Señor que me diera la gracia de tener una novia que fuera en serio y que ya fuera de verdad y que yo no la cogiera de juego. Bueno, duré 6 meses sin tener novia, buscando, hasta que me enamoré de una muchacha y entramos en unos amores de juventud, muy respetuosos, pero al mismo tiempo yo me había enamorado mucho de Dios. Yo decía, yo quiero ser predicador como los padres, pero no padre. Misionero como los padres, pero no padre. Dar retiro como los padres, pero no padre, porque me quiero casar. Pero cuando el sacerdote de la parroquia pedía un favor, para mí era más importante que cualquier cosa. Inclusive si tenía un compromiso con la novia, le decía, mire, escúchame, que el padre me pidió un favor y no puedo ir para allá y voy a dar un retiro a tal campo, voy para una misión, voy a hacer tal cosa. Inclusive mi familia iba de viaje, si había un retiro en la parroquia, para mí era más importante ir a la misión, a la convivencia, a lo que fuera. Un sacerdote pasó por la parroquia y comenzó a hablar de aspirantes, de preaspirantes al seminario, para que conocieran el seminario, no para ser padres, sino para que lo conocieran. Y yo dije, bueno, yo voy a ir a conocer qué es el seminario, pero yo no quiero ser padre, es para ir a ver qué es eso. Yo no quiero ser padre. Entonces fui a 2 o 3 jornadas de conocimiento hasta que anunciaron que iban a dar un cursillo para aspirantes al seminario. Y yo dije, yo no voy a ser padre, pero eso me puede ayudar para yo conocer más de Dios. Déjame ir al cursillo de aspirantes, pero yo no voy a ser padre. Y fui al primer cursillo de aspirante. Y cuando llegué al cursillo, fui a la novia y le dije, colorín colorado, estos amores se han terminado, yo voy a ser sacerdote. Dios me ha llamado y voy a ser padre. Ella no lo creía. Duró 2 años esperándome. Recuerdo que mi mamá me eligieron para entrar al seminario porque fui a más cursillo después. Sí, que mi mamá supiera que me habían elegido. Y una señora le dice a mi mamá en la calle, doña Belén, la felicito, la felicito. ¿Y por qué? ¿O cómo que por qué? Pero su hijo fue elegido para entrar al seminario para ser padre.
Ella llegó a mi casa y me esperó. Y me dijo, ¿es verdad que tú vas a ser sacerdote? Y yo, sí, mamá, yo feliz. Y ella triste porque yo era su único hijo varón. Y ella no quería que yo fuera padre, ni mi papá, ni mis hermanos, ni mis tíos. Mis compañeros del colegio no querían que yo fuera sacerdote. Me buscaron un psicólogo. Creían que yo me estaba poniendo medio mal. Y me llevaron a terapia para ver qué carrera me convenía. Y me ayudaron para darme test psicológico para que yo me sacara de la cabeza ser padre. Y en el test psicológico dio que yo daba para sacerdote o para médico. Y lo que ellos usaron para quitarme eso de adentro, me ayudó el Señor para confirmarme que quería que yo fuera sacerdote. Y a los 4 años, después de haber conocido al Señor, entré al seminario. Y yo no entré con dudas al seminario. Hay gente en el proceso se van aclarando. En mi caso no. En mi caso yo entré con una claridad total que Dios quería que yo fuera sacerdote. Yo no digo que eso sea mejor o peor. Hay compañeros míos que lo fueron aclarando en el camino y son mucho mejores que yo. Sacerdotes entregados y buenos. Pero mi experiencia es que yo luché mucho por no entrar. Yo hice mucho esfuerzo por no entrar al seminario. Y Dios le ganó a mis hormonas juveniles, le ganó a mi novia, le ganó a mi familia, le ganó a todo mi ambiente. Y tuvo que confirmármelo muchas veces. Un día, yo estaba en un grupo de oración y una señora me dio la Biblia para que leyera el Evangelio. Cuando terminé de leer, me dice ella, cuando tú leíste, yo sentí que un sacerdote estaba leyendo el Evangelio. Y yo comencé, llora, y después le dije, no, eso no es verdad. Como al mes, una señora en la calle me ve de lejos. Yo iba con ropa de fútbol. Ella me ve y me dice, Michelle, ven acá. Cuando tú venías de lejos allá, yo te vi vestido sacerdote a ti. Entonces comenzó en los campos, gente que no me conocía, me decía, tú vas a sacerdote. Hasta que ese día fui al cursillo, ya sentí que Dios me hablaba al corazón, que era verdad, lo acepté. Y para toda la vida sentí que Dios me llamaba al sacerdocio. Y ya van 41 años de conocer a Jesús y van 26 sacerdotes y 2 en el seminario, son 37 más o menos en la vida del seminario. Fíjese. Qué bendiciones. Y luego podría decir, y que no está chiqueado por Dios. Bueno, chiqueado es una palabra mexicana para decir. ¿Qué significa? Chiqueado significa el consentido de un padre o una madre, como el hijo más querido de una familia. Bueno, Dios sabe que yo soy un ser humano y Él sabe que vengo de una vida de una familia con mucha fuerza y una familia que fue atea, donde no había amor. Entonces Dios hizo todo lo contrario. Nos dio mucha fe y nos dio mucho amor. Mi familia es una familia muy unida, muy unida. Mi papá murió hace 7 años, pero mi mamá y mi papá faltó un mes para 50 años de casados. Mis hermanos y yo somos entrañablemente, nos queremos mucho. Mi mamá está viva. Entonces, hoy en día, mi mamá, aunque está bien mayor, yo llevo jóvenes a la casa para que ella le hable de Dios con alegría, con gozo. Realmente ha habido una transformación profunda en nuestras vidas, como familia, no solamente yo, mi familia. Qué bendición. Padre, ¿y cómo conoció usted la Escuela de Evangelización San Juan Pablo II de su país, República Dominicana? ¿Qué aprendizajes ha adquirido dentro de ella para bien de su ministerio sacerdotal? Yo he tenido 2 etapas en la Escuela de Evangelización. Antes de sacerdote, faltando como 2 o 3 años, fui a hacer los cursos en la escuela, en la escuela vieja de madera, cerca de la Universidad de Santo Domingo, de la UAS. Fue el primer local de ellos. El padre Emiliano vio ese lugar y ahí arrancaron. Y en ese lugar habían habitaciones, dormíamos, bueno. Y yo recibí muchos cursos ahí. No sé en cuál curso, pero en uno de los cursos yo experimenté que Dios me amaba. Claro, yo lo he experimentado muchas veces, muchísimas veces. El día que lo conocí, cuando me ponía a orar por la mañana, en la parroquia, en los retiros, muchísimas veces. Pero ese día,
yo experimenté como si una gota de amor de Dios sobre mí y como si me hubiera dado más experiencia de amor, me hubiera explotado. Entonces yo duré como 3 días que llorando, todo el retiro lloraba. Y la gente decía que si me pasaba algo, no me pasa nada, es que Dios me ama. ¿Y te pasa algo, Michelle? No me pasa nada, es que Dios me ama. Pero veían que yo seguía llorando y pues, ¿qué te pasa? No, que Dios me ama. Hasta que alguien le dijo, déjenlo tranquilo, que disfrute el amor de Dios. Yo no te puedo decir qué curso fue. Yo hice muchos cursos en esa época, pero eso me cambió la vida, me renovó mi corazón, me dio una vida muy alegre, muy lleno de gozo. Me hice sacerdote y después de sacerdote pasaron 21 años que yo alguna vez iba a la escuela, a algo, iba a algún retiro, pero yo decidí ir a la Escuela de Evangelización Internacional que hacen en verano, en los primeros 10, 15 días de julio, porque yo trabajaba con jóvenes y ellos estaban exigiendo espiritualidad y yo quería llenarme para darle más. Y cuando fui a esa escuela, ahí recibí 4 o 5 cursos, diferentes experiencias, tampoco recuerdo en qué curso fue. Y no creo que fue un momento, pero en esos 12 días que pasé ahí, 13, 14, yo falté 2 días ese año, yo salí nuevo ahí, como sacerdote. Siempre estaba sonriente, pero de ahí en adelante no se me quitaba la sonrisa. Yo iba manejando en la calle, en el campo, sin que nadie me viera. Yo iba celebrando la misa y la gente, mira, al padre no se le quita la sonrisa. Mira, al padre no se le quita la sonrisa. Mira, el padre no deja de reír. Y la gente comenzaba a ver eso y me llenó como... Yo lo que sentí fue que el Espíritu Santo vino a mi vida y me invadió de una forma nueva. Entonces me invadió como de un gozo sobrenatural que no es mío, es de Dios. Fruto de eso, comencé a escribir poemas y comencé a escribir. Tengo un libro de poemas que va a salir pronto. Mi vida personal y sacerdotal es una. Cuando conocí a Jesús, cuando aquel retiro de Padre Emiliano, cuando la primera vez en la escuela de evangelización y cuando esta segunda vez. ¿Cuál ha sido para mí el lugar donde yo me he renovado mi sacerdocio? También puedo decir que el Santísimo de la Casa de la Anunciación, donde vivía el Padre Emiliano, que es la casa madre de los siervos de Cristo vivo, ese Santísimo que ha sido para mí mi lugar de refugio. Yo sé que el Santísimo está en todas partes y oro aquí en la parroquia, oro en la capilla de las comunidades, donde quiera, sí, pero muchas veces me he ido a ese lugar, a quedarme tranquilo, sereno, calmado y dejar que Dios me bendiga. Y eso ha sido la escuela de evangelización. A través de los siervos y la escuela ha sido una unidad para mí. Qué bendición, padre. ¿Usted forma parte de la comunidad de siervos de Cristo vivo o solamente como sacerdote diocesano tiene simpatía y participa con ellos o ya es parte de esa comunidad? No soy siervo de Cristo vivo. Tengo una gran afinidad. María San Giovanni y la esposa de John Fleur y de Nidia se quedaron en mi casa. He ido a pasarme mis vacaciones en casa de la Anunciación. Me pasé 15 días ahí. Tengo 4 años. Después que fui la primera vez a la escuela, cada año voy a la escuela, a hacer la escuela. Ahora ya me apunté otra vez. Siento deseo de ser siervo, no te lo niego. Mi vida es como eso, como si fuera como un anhelo. Escribí una tesis. El padre Milano me hizo otra gracia, Dios a través de él. Yo estaba un día de madrugada. Yo no creo, yo soy medio incrédulo de sueños. Nunca he tenido un sueño que me diga algo a mí. Por un día, yo estaba durmiendo, 4 de la mañana, creo yo, no sé. Y Dios me habló tan fuerte al oído, tan fuerte, que no fue al oído, fue como al corazón. Yo salté en la cama, salté, ¡uf! Y caí sentado en la cama y escribí lo que me dijo. Y las palabras que yo recibí esa noche fueron: el Espíritu Santo edifica la iglesia en el Padre Minor Tatif. El Espíritu Santo edifica la iglesia en el Padre Minor Tatif. Y ese día yo fui al seminario y me inscribí en el seminario para seguir estudiando, para hacer una tesis sobre el Padre Emiliano.
Pero cuando fui con los formadores, me orientaron que teológicamente, y es razonable, no podemos decir teológicamente que el Espíritu Santo edifica en el Padre Emiliano, sino en la obra que Dios usó a través de él, que es los siervos de Cristo vivo. Y entonces entendí que era verdad, que lo que el Padre Emiliano buscaba a través de mí no era que yo defendiera a su persona, sino que teológicamente yo le diera una protección a la comunidad siervo de Cristo vivo, y que teológicamente yo demostrara que ellos están sostenidos en lo que la iglesia enseña. Entonces hice una tesis que se titula Comunidad Siervo de Cristo Vivo, un fruto de la eclesiología neumatológica del Concilio Vaticano II a la luz de Yves Congar. Esa fue la tesis. Y ya la presenté el verano pasado. Gracias a Dios la pasamos con muy buenas notas. Pero más que otra cosa me estimuló el equipo del seminario y me estimuló el asesor que sigue estudiando esa área, y ya estoy inscrito otra vez en el CIBETEPAL. Ahora me van a dar permiso para hacer una licenciatura en teología canónica para hacer una tesis sobre esa misma área, porque quiero hacer una tesis doctoral sobre la comunidad siervo de Cristo vivo. Pero eso no surgió, que yo me puse a eso esa noche, esa madrugada. Dios me habló de una manera tan fuerte que aunque yo tenga mucho trabajo en la parroquia y muchas responsabilidades, sigo estudiando a esta edad. Ya tengo 26 años de sacerdote. Entonces, es una gracia que Dios me ha dado y que yo siento que no me pesa, que estudiar a esta edad no me pesa, me impulsa, me ayuda. Entonces, eso está unido a todo lo que usted me preguntó sobre los siervos, sobre la escuela, sobre mi unión con ellos. No sé si algún día, espero que sí, no sé cómo será eso, yo tengo una diócesis, termino siendo un siervo de Cristo vivo. Ellos siempre me han acogido, me han abierto las puertas. Soy yo que no tengo tanto tiempo. Ellos saben que tengo un anhelo. Escribí un poema un día dedicado a los siervos de Cristo vivo, que se lo voy a enviar. Se lo voy a agradecer. Que ellos lo enviaron a todos los siervos del mundo, porque es como si fuera un siervo hablando de lo que es ser un siervo de Cristo vivo, como si yo sentía eso. Doy gracias a Dios por los siervos de Cristo vivo, han hecho un gran bien a la iglesia. Como seres humanos tienen fallas y defectos, como cualquier comunidad, pero el amor a la iglesia, su humildad y obediencia a la iglesia, y su dejarse guiar por la iglesia, para mí eso no tiene como lo respeto mucho en ellos. El Padre Emiliano infundó eso: humildad frente a la iglesia, servicio a la iglesia y obediencia a la iglesia. Qué bien. Pues ahí la prueba del que se deje guiar por Dios, ¿verdad? Y que se deje guiar por hacer la voluntad de Dios y no la propia. Sí. Un sendero, un fruto del Espíritu Santo, de que Él va guiando esa obra del Señor, esa obra de evangelización. Sí. Por último, Padre, ¿en qué consiste actualmente su apostolado ordinario en su parroquia? ¿Y qué más le gustaría agregar de esta entrevista? Esas dos preguntas. Padre Antonio, después de 20 años de sacerdote, yo era el director del Santuario Nacional de la Virgen de las Mercedes, patrona del país, cuando apareció una intención de la diócesis, y era hacer una casa para sacerdotes ancianos y enfermos. Pero la casa no tenía dinero, no tenía vehículo, no tenía sueldo, y nadie se ofrecía, y me ofrecí para dirigir esa casa, o para hacerla, mejor dicho. Entonces entregué todo lo que estaba haciendo, y me dedicaron a la casa sacerdotal para sacerdotes ancianos y enfermos, Monseñor Felipe Bello. Ahí tengo 5 años, ya la estamos terminando. Creo que el mes que viene se termina completamente, ya finalmente. Y esta misión me ha llevado tiempo. Al no tener casa, he vivido en muchas casas, siempre curiales, casas parroquiales, porque cuando había una necesidad aquí, me mandan para allá, voy para allá. He estado en la catedral en ese tiempo 4 veces. He estado en 5 parroquias diferentes, atendiéndola cuando hay un problema o un enfermo o algo. También soy encargado de los sacerdotes enfermos. Por lo tanto, cuando un sacerdote se enferma, yo tengo la misión de acompañarlo, de llevarlo al médico,
de atenderlo, de buscarle quien le cuide, de estar atento a sus cosas. También acompañar a la familia en el proceso, a veces cuando van ya a fallecer, ese proceso. Y esa es mi área formal por ese lado. También, actualmente soy vicario de una parroquia, porque yo necesito parroquia, siempre me ponen una para que yo ayude y colabore. En la que estoy ahora está al lado de la casa de los sacerdotes ancianos y enfermos, justo al lado. La parroquia San Lorenzo Mártir, el párroco es el padre Tomás Serrano, un gran sacerdote, muy bueno. Y aquí colaboro en esta parroquia. Junto con eso, soy el asesor, el director de Ponte Pa' Dios. Ponte Pa' Dios es una escuela para líderes juveniles de la Diócesis de La Vega. En la Diócesis de La Vega hay una escuela de formación que consiste un retiro de un fin de semana cada mes. De sábado para domingo, hay 10 meses así y 2 de viernes a domingo. Se hacen 5 retiros, 5 cursos, un taller, 2 misiones, 2 convivencias, un campamento y un encuentro con la familia. Ya tenemos 5 años con ellos. Cada año entra un grupo de 40 a 45 jóvenes y 5 adultos, porque es acompañado con adultos. Estamos en el 5º año. Los primeros 4 años lo dedicamos a formar grupos nuevos. El 5º año no cogemos a nadie y cogemos a todos los que están formándose para hacer un grupo juntos, a formarlos para que no se nos descuiden. Ahora vamos a arrancar en República Dominicana lo que se llama Roca Firme. Roca Firme es una formación para parejas casados por la iglesia, jovencitos de menos de 3 años de casado, de 4 años para abajo de casado. El grupo que va a comenzar son los jóvenes de Ponte Pa' Dios que ya se han casado 12 parejas en el proyecto, han entrado 2 jóvenes al seminario y una muchacha, una hermana, hizo voto perpetuo siendo de Ponte Pa' Dios. Ese grupo de parejas casadas por la iglesia va a entrar ahora a Roca Firme. Es un proceso de formación que dura 3 años para que las parejas no descuidarla. Las parejas jóvenes, aunque sean de fe y de iglesia, pueden tener muchos problemas porque son seres humanos y estamos trabajando con ellos. Más o menos ese es mi trabajo actualmente. No, qué bueno, padre. Pues un trabajo muy intenso y aparte tuve que tener tiempo para estudiar una licenciatura y ahora con la vista a un doctorado. Qué bueno, qué bendición. Pues sí, es un gran corazón porque todo eso, como decía la Madre Teresa de Calcuta, todo lo que tú ves es posible gracias a lo que no ves. Y eso que no vemos a veces es el encuentro personal con Dios, y Dios nuestro Señor pues sigue actuando como quien dice, en teoría por debajo, pero en realidad es en todo el ser, como San Pablo. Ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. Y qué bonito, yo lo veo así desde su sencillez, desde su docilidad al Señor, desde su alegría. Veo cómo Dios nuestro Señor está haciendo su obra y su vida, su testimonio. Lo particular para mí es una motivación, un ejemplo para también ser cada día más dócil al Señor, porque si a veces el Señor no ha derramado más dones en uno, a veces es porque a veces no hemos sido lo suficientemente dóciles al Señor. Y el testimonio que usted da, pues me motiva a seguir dándome más al Señor para dejar que Dios siga haciendo la obra que Él quiere a través de su servidor. Y que ojalá que también nuestro auditorio de podcast, escuchas de Cristófilos.mx, que nos están escuchando en varias partes del mundo, que también ellos, estoy seguro que van a retroalimentarse de esta experiencia de Dios nuestro Señor, de este apostolado, de este encuentro que usted trata de tener todos los días con el Señor, y que se refleja en un detalle concreto: dejar que Dios haga su obra en uno. Y, Algo más que quiero compartir. sí, adelante, padre. El fruto de la escuela de evangelización nació 7 días con Jesús. Ah, sí, recuerdo que algo así usted ponía como Sí. cuando llegué a República Dominicana,
el año pasado, para que usted nos explique eso, porque yo oía que usted traía una bocinita y 7 días con Jesús, como traían Sí. varios estilos, ¿eh? En nuestro país han habido dos personas, dos sacerdotes muy santos, el padre Fantino y el padre Emiliano. Entonces, es una caminata de donde vivía el padre Fantino a donde el padre Emiliano. Son 120 kilómetros, como la Virgen María visitando a su prima Isabel. Entonces, vamos por las montañas, por los campos, 120 kilómetros. El año pasado lo caminamos, un grupo pequeño, para conocer la experiencia y ver las dificultades que había, todo lo que podía pasar. Y lo hicimos. Por cierto, lo pude caminar entero. Solo me faltaron 6 kilómetros que yo no hice. Hay que ser fiel. Pero este año lo vamos a hacer del domingo 2 de agosto al 9 de agosto. De domingo a domingo. Entonces tenemos casi campaña para todos, un colchón para todo el que va. Tenemos una capa pluvial por si llueve. Tenemos también una pequeña mochilita chiquita que es para llevar chocolate, suero, filtro solar, cositas pequeñas, porque en los vehículos van los bultos. Es solo para varones mayores de 18 años. Y en ningún momento estamos discriminando a las mujeres, las muchachas. Yo sé que muchas mujeres pueden hacer las rutas, son fuertes. La dificultad es la logística. Es muy difícil andar con 70, 80 varones y con un grupo de muchachas y que en la noche no hay agua y hay que ir para un río a bañarse. O hay que ir a un caño, a un riachuelo a bañarse. La logística del baño, de esas cosas necesarias, es lo que impide hacerlo juntos. Pero yo sé que las mujeres son capaces. Muchas jóvenes se atreverían y lo harían con mucho gusto. Pero este que nosotros hacemos es solo para varones de 18 años para arriba. Tiene que tener documentos legales, aquí decimos cédula, porque no puede ir menores. Y si un menor que le falta un año va con su papá, que se hace responsable. Pero es para mayores de 18 años caminar de la tumba del padre Fantino al padre Emiliano para compartir nuestra fe por el pueblo, y la prensa y televisión y todo el mundo lo transmite por todas partes para darlo a conocer. Qué bendición, fíjense, todo el fruto tras fruto, y Sí. que va permitiendo Dios nuestro Señor para mayor gloria de Él. Y no recuerdo si fue esta vez la primera vez que lo realizó el de 7 días con Jesús. Lo había comentado en la escuela de evangelización en Sí, lo comenté años que lo íbamos pasados. a hacer Ajá, cuando nos juntamos el año pasado, como a sí, los 20 días se hizo. Pero ya ahora se va a anunciar con mucho tiempo, porque del día 2 al 9 de agosto lo vamos a hacer por segunda vez este año. qué Sí. bueno, bendito sea Dios. Y por último, el padre Fantino, ¿quién fue? Porque yo no tengo noticia de quién fue el padre Fantino. Fue un El padre padre de República Dominicana. fue un padre italiano de, Ajá, de un pueblo de Borgos de Italia, ajá, y él murió en el año 1939. Él duró en este país 40 años, tenía fama de santidad, que Dios hizo muchos milagros a través de él. Vivió en el centro del país, donde hay más vida católica y hay una formación catequética muy grande, y gente venía de todos los pueblos de las costas a recibir formación con él una vez al mes. Entonces el padre Fantino es siervo de Dios, igual que el padre Milano, que es siervo de Dios. Están los dos ajá, en proceso de canonización. Entonces el padre Fantino es como el hombre santo de principio del siglo pasado, y el padre Emiliano fue el hombre santo del final del siglo pasado. Ellos dos se consideran las dos figuras más importantes de la Iglesia Católica Dominicana. Uno era italiano, el padre Fantino, y el padre Emiliano era canadiense. Pero los dos hicieron vida de allá, y que toda su vida de fe desde jovencito fue allá, y ellos se consideraban dominicanos. qué bendición. Y el testimonio, pues, desgastaron su vida en su lugar de misión y también un acto de humildad y de identificación con la cultura dominicana,
es de que al menos el que conozco, el padre Emiliano Tardif, decidió ser sepultado en la escuela de evangelización, ahí donde se encuentra en la capillita, donde está su ermita, está su tumba. El padre Fantino también está sepultado en, en la Está parroquia donde ustedes. sepultado en el santuario de la patrona del país. Ah, qué bueno, dice. Sí, Un, una- un signo más de renuncia a su sí. vida anterior y cómo terminar en el lugar donde pasaron la mayor parte de su vida dedicándose a la Dios en su apostolado es un signo de renuncia y de amor a la República Dominicana. El padre Fantino pidió Ajá. que lo enterraran donde pudieran pisar la tumba para que vieran que nadie es nadie, que solo Dios es grande. Y él Ah, está enterrado hoy casi enfrente del altar de la patrona, un poquito a la derecha. sí, Y cuando usted viene de la imagen bueno, aquí se llama Santo Hoyo, pasa ajá. por la tumba de Padre Fantino, le pasa por encima, pasa por la imagen de la Virgen de la Merced, después pasa por el Sagrario y sale. Y se le cumplió ese deseo de que él quería que se le enterrara donde la gente lo pudiera pisar para que vieran que solo grande es Dios. Ah, qué bendición, qué bendición. Y qué signo de humildad, ¿verdad? Porque normalmente en las tumbas siempre se dice, bueno, al menos en México, me imagino que algo similar es en República Dominicana, y cuando paso por un panteón no tiene que pisar una tumba por respeto al difunto. Al menos eso se ha educado en nuestro pueblo católico en México. Imagino que también en República Sí, Dominicana, eh, por respeto, por pero respeto. Así es. el padre En este, Fantino y el padre Emiliano fueron dos personas que el país entero, el episcopado dominicano, ujú. ya fueron declarados siervos de Dios y están en proceso de canonización. Va bien avanzado porque fueron dos figuras que marcaron la historia dominicana y del mundo. Ah, qué bendición. Padre Michel, pues de antemano yo le agradezco su valioso tiempo que dedicó para esta entrevista y sobre todo para mayor gloria de Dios, porque yo estoy seguro que a través de esta entrevista, primero Dios, muchas personas volverán a la fe, muchas personas se renovará la esperanza en el Señor y a pesar de sus luchas, de sus sufrimientos, encontrarán un aliento en Dios nuestro Señor que está vivo y que sigue diciendo a través de nuestra historia, a través de nuestros renglones checos de nuestra vida, que Él seguirá escribiendo hasta el fin del mundo, como dijo en San Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y una prueba ahí está actuando. Y no solamente en usted, sino también en estos dos siervos de Dios, el padre Emiliano Tardís y en el padre Santino, que con su vida sencilla, callada, entregada, pues muestran la alegría de donarse completamente al Señor hasta hacerse nada para que Dios se haga todo en su vida, en la vida de quienes lo escucharon. Padre Bueno, Michel, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Yo me siento honrado, había esperado varios meses esta entrevista, sinceramente. Desde que me vine de República Dominicana, también le comparto que lo primero que compartí una vez que llegué a México y que me reintegré a la parroquia después de la escuela de evangelización, ese domingo que llegué compartí el testimonio que hasta entonces era lo único que conocía de usted, donde usted mostró acerca de cómo se convirtió al ver ese vecino de usted que estaba paralítico, tenía quebrada la columna y la expresión de toda la gente que estaba en misa, que eran casi unos 500, fue decir a coro, yo no sé cómo lo sacaron, pero dijeron, para gloria de Dios, para gloria de Dios, dijeron, después de que le compartí el testimonio de su conversión, dijeron, para gloria de Dios, y soltaron un aplauso para Dios y para usted en la parroquia. bueno, Y, quiero agradecer profundamente a su uh-huh. persona, conocerle el año pasado en la Escuela Internacional, agradecer a Dios por usted, por todo lo que están viendo esto, ora por mí, yo sigo orando por ustedes, que Dios me los bendiga, se les quiere, bendiciones. Muchísimas gracias, Padre Michel.
Y también quiero agradecer a todo el auditorio de Cristófilos.mx por habernos acompañado, para haber escuchado esta entrevista tan valiosa, tan profunda, tan dinámica, tan ungida por el Espíritu Santo, que estoy seguro que va a ayudar a muchas personas que han perdido la esperanza en el Señor por sus sufrimientos, por su historia, por lo que haya sido. Estoy seguro que volverán a levantar su mirada, a mirar al Señor. Gracias, auditorio de Cristófilos.mx, favor de dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció esta entrevista con el Padre Michel? ¿Qué te aporta? Si te gustaría también ponerte en contacto con él, nos lo puedes dejar en el correo electrónico que aparece en los comentarios. Y con toda confianza, coméntanos qué te parece. En otra entrevista, por volver a invitar al Padre Michel para que nos acompañe. Padre Michel, pues las puertas de Cristófilos.mx, su auditorio, está abierto para cuando nos guste volver a visitar y compartirnos algún tema, alguna experiencia o una retroalimentación. Dios le bendiga, Padre. Bendiciones. Gracias, Padre. Que pase buenas tardes. Bendecido domingo. Voy innovando. Dios Pero le voy innovando. bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Recomiendo sus oraciones y que viva República Dominicana. Que viva. Gracias.